Amigos televidentes, muy buenas noches. Estamos con ustedes nuevamente en el programa Diálogos, programa producido por el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas y que lo que busca es propiciar una reflexión crítica sobre temas vinculados a pueblos originarios, interculturalidad, descolonización, todo con la finalidad de que alcancemos un diálogo intercultural, que las diferentes matrices culturales de las que estamos hechos todos en el Perú puedan dialogar en un mismo sentido igualitario, equilibrado, sin posiciones superiores e inferiores. Esa es la preocupación siempre que tiene nuestro programa y nuestros programas están orientados hacia ese tema, ¿no? El día de hoy vamos a conversar de dos temas referido al cambio climático, ¿no? Fundamentalmente sobre el cambio climático, sobre la ley marco que se ha presentado sobre el cambio climático, la ley 30754. Y para eso vamos a tener nuestros invitados. Pero antes de ir directo con nuestro primer invitado, vamos a lanzar un video de nuestro equipo de producción vinculado directamente al trabajo de Omabasi, la organización de mujeres aymaras Bartolina Sisa. Así es que comencemos con este video. Somos mujeres y seguidores, tenemos que luchar hasta quemar el último cartucho. Rescatan monaptjan acá cultura aymara, palawijan, qilqawisa, palawisa, iskat wawanakatpach utjañapaj, inicialat qaltañapaj, hasta escuela, colegio. La Organización de Mujeres Aymaras Bartolina Sisa, a partir de la creación de la escuela comunitaria Cuyacanacana Sartahuipa, el caminar de las mujeres, y siempre pensando a partir de la comunidad, tiene el objetivo de fortalecer los derechos colectivos de todas las mujeres, para hacer incidencia en la construcción de las políticas públicas interculturales en todos los distritos de la provincia de Chucuito Juli. Yo le diría a todas las mujeres que nosotros somos mejores economistas, mejores contadores, educadoras de nuestro hogar, y lo primero nosotros debemos valorarnos como mujeres y de los valores y los principios rescatarlo de nuestros ancestros, no de nuestra cultura, la identidad. Te invito ahora a autoridad Macaro, Ucamaraki, dirigentes, tanto leche de vaso, Upanagaste, Utapharakispa. Yaqa organización anakampi participa aphañamahumanaqa aka kursunaka apashkanaqa valisumanaka yataq awinaka utjani unanchawinaka hayukanaka participa aphañamao compañeras del campo ukamaraki pampata markata taqpachani ukaro participa ayasaqnayaqa invita aphelixmao taqichu imahampi participa aniwapum compañeras. Halaya Bartolina Sisa, Halaya Cuyacas, Halaya Mujer Aymara, Halaya provincia de Chucuito Juli. Bien, hemos visto este video de Omabasi, vinculado directamente a un proyecto que desarrolla IDECA, ¿no? Las escuelas comunitarias, el caminar de las mujeres, que es uno de los proyectos importantes que vamos a desarrollar en este periodo, ¿no? En este y en próximos años. Así es que siempre vamos a estar informando de esta actividad. Pero bien, habíamos indicado que el día de hoy vamos a hablar sobre el cambio climático. Por un lado, la parte legal, estrictamente legal, de este proyecto de ley presentado por el congresista Marco Arana, y también vamos a hablar sobre el cambio climático, pero vinculado directamente en las comunidades, ¿no? Cómo se vive el cambio climático en las comunidades, ¿no? Así que lo primero que vamos a charlar es con nuestro primer invitado, Pablo Abdo. Él es miembro de IDECA y vamos a charlar sobre la ley marco de cambio climático. Inmediatamente el saludo de Pablo Abdo. Pablo, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Ahí está, muy bien, nos Muy vamos bien. a dar la mano. Bien, vamos a conversar un poco de esta ley, ¿no? Esta ley es un proyecto, en realidad, ¿no? De ley, ley marco, en realidad, la ley marco número 30754, es una ley presentada por el congresista Marco Arana. ¿Y qué te parece, Pablo, si vemos precisamente un video que ha hecho de recopilación el equipo de producción de declaraciones del propio
el propio autor, ¿no? De la ley, ¿no? Así es que vamos con este video en el cual se presenta, bueno, en el cual Marco Arana expone un poco el sentido, la orientación de esta propuesta, de esta ley, la ley Marco 30754. Ahí vamos. En primer lugar, esta es una ley que va a cambiar la institucionalidad ambiental del país. Y la va a cambiar porque de ahora en adelante todos los ministerios y los gobiernos regionales y los gobiernos locales tienen que incorporar en sus planes multianuales, en sus planes estratégicos, en sus programas, en sus proyectos, en sus prioridades presupuestarias, las medidas de adaptación y mitigación frente al cambio climático. En concreto, eso se va a traducir, por ejemplo, en que vamos a tener que priorizar actividades de reforestación de zonas deforestadas para poder ayudar en la disminución de la emisión de gases de efecto invernadero y concretamente del CO2. Desde inicios del año 2000 había venido advirtiendo sobre los temas junto con la comunidad internacional, o que uno leía con los activistas ambientales de Perú y de otras partes del mundo, sobre la importancia de que incorporemos enfoques en las políticas, en las tareas educativas frente al cambio climático. Es decir, hay una historia previa a la promulgación de la ley. Y esa historia previa tiene que ver con el movimiento ambientalista mundial y tiene que ver con el movimiento ambientalista en nuestro país. La protección del derecho al agua. La ley, por ejemplo, que logramos sobre protección de cabeceras de cuencas, es una ley que también incorpora temas relacionados con el cambio climático. Ha sido un proceso difícil, complejo, por varias razones. Una, mucha insensibilidad de parte de los legisladores sobre el problema, mucho desconocimiento, algunas presiones que han venido de afuera, ¿no? O sea, nosotros sabemos, por ejemplo, que sectores encaramados en el Ministerio de Economía no querían que se dedique recursos o temas presupuestales a los temas de cambio climático. De otro lado, también han habido, como ha pasado con la Ley de Protección de Cabeceras de Cuencas, poderosos lobbies de las empresas mineras, las empresas petroleras, que no querían que hubiera avances en legislación ambiental. Hemos visto y oído las intervenciones de Marco Arana, congresista de la República, quien es el que propuso esta ley, ¿no? La ley Marco de Cambio Climático número 30754, importante instrumento legislativo que tenemos ya en nuestro país. Y bueno, y vamos a conversar con Pablo Audo al respecto. Bueno, quizás lo primero, Pablo, el hecho de que se haya dado una ley de cambio climático en el Perú, ¿no? Realmente creo que ese es un hecho. Creo que lo primero para conversar es el hecho que se haya dado una ley de ese tipo, ¿no? Claro, porque es algo que se viene trabajando desde hace muchos años, solo que los proyectos de ley que se venían presentando no eran ni siquiera tratados por el Congreso, y esto ya sería un gran avance. De por sí el cambio climático es una consecuencia, y vos me vas a preguntar una consecuencia de qué es el cambio climático, y es la consecuencia de la propia afectación que hacemos al medio ambiente. Es un resultado, es un efecto. Claro. Por eso es que esta nueva ley habla permanentemente de mitigar, o sea, de lidiar con el problema del cambio climático. Claro. Porque es una realidad que afecta a todos, a lo público, a lo privado, a lo comunal con relación a las poblaciones indígenas. Sí, y en la intervención el congresista Marco Arana hace notar que una de las obligaciones que esta ley plantearía es de que las diferentes instituciones del Estado tienen que incluir dentro de su programación anual, dentro de su planificación y dentro de su presupuesto acciones de mitigación, ¿no? Que en realidad son importantes, ¿no? Y en realidad también, bueno, son importantes, y también me hace pensar de que la ley ha pasado así desapercibida y no se le ha dado la importancia debida, ¿no? En realidad es una ley que se adapta a lo actual, pero no se trata solo de plantear la mitigación, aunque la ley también lo establece, habla de la prevención. Por ejemplo, si nosotros analizamos los principios básicos que se maneja desde la nueva ley Marco de Cambio Climático, el primer principio que trabaja es el principio de información, y ahí obliga, en este caso al gobierno, a brindar toda información que se requiera a la población con relación al problema del cambio climático, porque no es algo que debe estar trabajado a puertas cerradas y no comunicar a la población. Y ahí tenemos que entender la diferencia entre el derecho a la información cuando uno la pide
y el derecho de información, que es la información permanente que nos debe el Estado desde el sector público a toda la población con relación a esta situación, porque es algo candente, es algo real lo del cambio climático, nos afecta a todos. Si vamos al siguiente principio, este es muy interesante porque es el principio de participación. Y aquí con el principio de participación se habla de la gestión integral, lo que involucra tanto a lo público como a lo privado en la mitigación y adaptación del cambio climático. ¿Por qué mitigación? Porque hay que lidiar con el problema. ¿Y por qué adaptación? Porque hay que adaptarse. O sea, es una adaptación a la cual nos obliga la naturaleza, no la ley en sí, pero la ley marco ya te habla de una necesidad de adaptación. Claro. El siguiente principio... Quizás sí. Primero zanjando el primer principio de información, que en realidad es muy discutible esto, claro, como tú dices, ¿no? Una cosa es el derecho a informar, que en realidad tiene incluso el Estado como ente, digamos, de la sociedad organizada, de informar. Pero siempre sobre el cambio climático, Pablo, se tejen muchas versiones, ¿no? O sea, es un tema, precisamente cuando hablas de la información, porque hasta se tejen las versiones de que el cambio climático no es producto del modelo de desarrollo industrial, de las grandes potencias, sino más bien es algo que realmente era consecuencia del desarrollo, digamos, de la civilización, cuando realmente el cambio climático que vivimos es producto de la acción del ser humano y de un modo de desarrollo. En realidad sí. Mira, en Estados Unidos Trump supo decir de que el cambio climático no existe. Así es. Y también supo decir de que era un mito y producto de los movimientos antidesarrollo. Otros, más calificados para hablar de cambio climático, que son los científicos, ellos dicen de que el cambio climático es producto de, consecuencia de nuestro accionar sobre el planeta. Somos todos responsables del cambio climático. Manejando nuestros carros, somos responsables con las fábricas, con la minería, o sea, con toda la producción industrial desmedida, irresponsable. Una pollería que genera smog también produce el cambio climático. O sea, somos parte de esa realidad. La sequía, o sea, el agotamiento de las aguas también genera el cambio climático. Y esa consecuencia merece a la población información. O sea, uno de los estándares más importantes que tiene esta ley con relación al derecho de informarse es que el Estado nos debe una permanente información sobre este problema actual. Permanente información, no en papeles, sino en todo lo que se va investigando, evaluando y concluyendo con relación al cambio climático. Claro, porque como tú mismo indicas, es uno de los principios de la ley, ¿no? de esta ley marco del cambio climático. Y sobre el otro principio, en el aspecto de la participación, también es un principio importantísimo, ¿no? Porque no se trata simplemente de informar a la población y que la población esté adecuadamente enterada de las consecuencias del cambio climático, de las causas y de las manifestaciones que en realidad, como tú muy bien indicas, no todos estamos involucrados, sino también el caso de la participación, ¿no? O sea, no debe quedar, como bien indicadas, de puerta cerrada. Claro, si vamos a informar a la población sobre lo que está pasando, y esto no debe hacerlo un noticiero independiente solamente, sino también la información pública. Claro. Pero la participación es importante porque si la sociedad va a ser informada, tiene derecho a no ser tratada como un inferior, sino a ser parte de la realidad y del problema y de resolver el problema. No se trata de decir de que el gobierno lo va a resolver y ustedes no se involucren. O que el gobierno ya lo resolvió, porque también pueden aparecer estadísticas y ya se resolvió el problema, cuando en realidad no es así. Si vamos a las comunidades campesinas, en este caso los pueblos indígenas de la sierra, vamos a encontrar que el cambio climático les afecta. Las fechas que tenían establecidas para el barbechado de la tierra, entre otras actividades que realizan, las han tenido que modificar de acuerdo a sus saberes, porque el cambio climático ya les afectó. Si nos vamos a la selva, podemos ver que los pueblos indígenas aislados también se están viendo afectados por el problema del cambio climático. Y eso es un dato que sale de los propios observatorios. Por ejemplo, las organizaciones indígenas como FENAMAT tienen los observatorios de pueblos indígenas aislados y ahí están haciendo observaciones sobre este problema que tiene que ver con la afectación. Pablo, tratándose de una ley marco, que en realidad vendría a ser pues, una suerte de paraguas, ¿no?
de lo cual se va a derivar normativa más precisa, ¿no? ¿Qué futuro tú le ves a esta ley marco del cambio climático? Porque también está la parte un poco política, ¿no? El hecho de que se puede entender que la ley marco del cambio climático en el Perú también es un triunfo de los ecologistas, de los verdes, ¿no? Y que también hay una postura política detrás. ¿Cómo ves tú, como especialista, como abogado, el hecho de que el futuro de esta ley? Esta ley marco tiene cosas muy buenas, lo que ya nos permite empezar a trabajar en la defensa del medio ambiente. Aparte es una ley que tiene la característica de ser informativa, en el sentido de que se está informando de otras normas que ya existen en el Perú. Toma la base de la Ley de Recursos Hídricos, toma la base de la Ley General del Ambiente y obviamente toma la problemática del cambio climático. Entonces trabaja temas como la participación, como la información, la gobernanza. El problema es que es tan general que está sujeta a una futura reglamentación que es ahí donde vamos a encontrar los problemas. Y ahí puede haber, ahí pueden estar las trabas, ¿no? Porque y este último punto que tú mencionas, el de la gobernanza, ¿no? Que es un tema bastante, es un tema actual, nuevo, este manejo, digamos, de gestión, este manejo, digamos, con el medio ambiente, el ser humano, la sociedad, que son cosas nuevas, ¿no? Entonces, como tú bien indicas, ¿no? El problema sería el momento en que se reglamente. Ahí pueden existir las trabas y, bueno, y también la aparición de algunos poderes fácticos que no les interesa que se hable mucho de ese tema. Inclusive, más allá de la reglamentación, no va a faltar el funcionario que termine argumentando: todavía no hay reglamento, no puedo hacer nada en la aplicación de esta ley. O sea, por lo general, esa es la tendencia funcional del gobierno. El gobierno siempre está buscando la reglamentación que le va a facilitar las cosas y no toma iniciativas sobre el marco que ya te está estableciendo la ley. Una ley marco ya se puede empezar a aplicar dentro de la interpretación general que nos permite. Y las bases que establece esta ley de marco de cambio climático ya nos permite aplicar y empezar a utilizar los fundamentos que tiene. Así es. Una pregunta sencilla y simple que la población se puede hacer. Una ley marco del cambio climático, ¿en qué beneficia al poblador? ¿En qué beneficia al ciudadano? Digamos de una manera sencilla, ¿no? Para explicar a la población. Una ley le da existencia a una realidad. Antes podíamos discutir si el cambio climático es un mito o es una consecuencia de la afectación al medio ambiente o simplemente es una argumentación banal o científica. Podemos decir 100 cosas, pero el punto es que ahora tenemos una ley que le da legitimidad a esta realidad candente. El cambio climático es reconocido por una norma. Segundo, a la población, o en este caso a un poblador, le sirve bastante esta norma porque ya podemos empezar a trabajar acciones de cumplimiento de ley. Ya podemos plantear la exigencia de un cumplimiento de ley, desde lo legal. Claro, porque bien indicas de que esta ley de alguna manera está conectada también a otro tipo de legislación y también a otro tipo de fenómenos y problemas, ¿no? Porque esta ley también se conecta, digamos, con todo lo que puede ser contaminación, medio ambiente, ese tipo de elementos, ¿no? O sea, como que sirve, contribuye a todo un esfuerzo por la defensa de los recursos naturales, por la defensa de los pueblos originarios, porque es una ley marco de cambio climático y el cambio climático está afectando directamente a las poblaciones y a los recursos naturales. Eso es lo interesante, porque cuando habla de gestión integral tiene en cuenta lo público, lo privado, pero lo comunal también. Y al tener en cuenta lo comunal, está teniendo en cuenta, o se debe interpretar que tiene en cuenta, los usos y costumbres de los pueblos. Y por lo tanto la aplicación de los tratados internacionales con relación al tema. Sin la ley de cambio climático, solamente podemos plantearlo como un problema de afectación ambiental, pero no de cambio climático. Ahora el cambio climático lo podemos plantear como un problema real y lo podemos cuestionar no solo en los tribunales, sino también en los estamentos administrativos. Claro, de alguna manera, al tener ya esta ley del marco, en realidad es un amparo para acción de ONG, sociedad civil, comunidades, etcétera, ¿no? O las propias comunidades. Es una herramienta, en realidad. Es una herramienta. Y no es una herramienta para favorecer
como suelen decir en ciertos sectores, a los movimientos antidesarrollo, no el movimiento antidesarrollo. O sea, los movimientos que cuestionan este problema del cambio climático no es porque estén en contra del desarrollo, sino que buscan de que el desarrollo sea pro ambiente, pro recursos. No se trata de explotarlos hasta extinguirlos, sino de mantenerlos. Así es. Y cuidarlos. Bien, en realidad todo un futuro por delante de esta ley marco, que en realidad, bueno, como suele pasar en nuestro país, ¿no? Hay cosas que se discuten con más importancia y no la importancia que puede tener esta ley marco del cambio climático, que la 30754, que esperemos que, como tú bien indicas, ¿no? Haces la observación, en la reglamentación puede estar, puede quedar un poco, no trunca, pero digamos, neutralizarse, ¿no? Porque siempre hay intereses, ¿no? Para neutralizar determinadas leyes que tienen que ver con el tema ecológico, medioambiental, ¿no? Para darte la palabra marco es muy peligrosa. Como ley. Exacto, debió ser directamente una ley. Pues seguramente también la lucha política en el Congreso debió ser difícil, ¿no? Totalmente. Porque en realidad es una ley planteada por la oposición y la oposición de izquierda, ¿no? En realidad, que haya salido ya la ley, creo que ya es un avance importante. Ya es una herramienta. Va a pasar con ella como pasó con la ley de recursos hídricos. Sí, pues. Muy cuestionada, pero hoy es una herramienta para la defensa de los pueblos indígenas. Esta ley, el día de mañana, o a partir de ahora, la podemos empezar a trabajar para la defensa de los pueblos indígenas, o para la defensa del medio ambiente, o para la defensa de los sectores más vulnerables. No solo se trata de pueblos indígenas en sí. Así es. Sí, pues en realidad todo un futuro por delante con esta ley, la denominada, ¿no? Ley Marco del Cambio Climático, la 30754. Bueno, Pablo, muchísimas gracias. Seguiremos conversando de este y otros temas. Pablo ya está pues completamente vinculado a IDECA, ¿no? Así Por es que supuesto. vamos a estar permanentemente charlando. Bien, hemos cubierto este primer tema de la ley marco y inmediatamente luego de la pausa conversamos con Junior Contreras, también de IDECA, sobre el cambio climático, pero ya en la cosa más concreta, en el altiplano, en las comunidades, cómo afecta, qué consecuencias, en fin, todo el tema un poco más vinculado a nuestra región. Pausa y retornamos. Bien, y como habíamos anunciado, vamos a charlar, bueno, seguimos conversando sobre el cambio climático y esta vez sobre cambios y consecuencias, un poco cómo se vive en el altiplano. Y para eso nos encontramos con Junior Contreras, él es colaborador de IDECA, vinculado también al trabajo sobre el cambio climático. Pero primero, el saludo a Junior. Junior, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, Elan, por la invitación. Bien, me parece un tema muy interesante y a la vez muy preocupante hablar sobre el cambio climático, ¿no? Cómo se vive acá en el departamento de Puno. Más que todo las comunidades no saben cómo manejarlo, o también ellos son los que más perciben este problema, ¿no? Así es cierto, precisamente le vamos a dar esa orientación básicamente a la problemática en las mismas comunidades, el cambio climático. Pero para eso, ¿qué te parece, Junior, si vemos un compacto, un resumen de entrevistas que ha preparado el equipo de producción? Ha hecho un conjunto de entrevistas a determinados ciudadanos, personajes, y luego seguimos charlando. Vemos el video. Sería muy bueno. ¿Sí? Ahí vamos con el video. Debido al deterioro del medio ambiente en estas últimas décadas a causa del explosivo desarrollado de la industria, el crecimiento de la población, el consumismo y el ineficiente uso de los recursos naturales, salimos a las comunidades de la zona sur del departamento de Puno para conocer la opinión de los pobladores de la zona rural sobre el cambio climático. ¿Qué opinas sobre el cambio climático?
Havira na kahway harakikiwa. Pues que humana que pase toma con el paso hay que voy a que hane uma khut anchi aga temporada na chaste ko halwa corriente mai lo perro pente wa choi hane pa kawana kan halwa ko chas uma hawhet naira uma hawale habirita pa kawana kan siwanya kawana ka habira rite pa habira na ka chakli ko wanya voy a que hane pine uma wa khete pues que puguna ko wal ka pumis na pata priva na kuma isi upo maro sa mai voi pente ya hasta le pastor acabado para que iban a carta que gente le mira para nosotros la contaminación es un tremendo problema, ¿no? A pesar de que vivimos aquí en zona rural, a pesar de que no hemos permitido que las minerías desarrollen explotación, todas esas cosas, pero en parte también tenemos que reconocer nosotros mismos no tomamos conciencia, ¿no? A veces veo que nuestros ríos, aguas están llenos de plásticos, por ejemplo, ¿no? Entonces a veces utilizamos indiscriminadamente esas cosas, ¿no? Entonces ahora en cuanto al cambio climático, sí, nosotros no somos culpables de eso, pero sí pagamos las consecuencias que eso genera, pues nuestra tierra pues antes no era así como es ahora, por ejemplo, hay menos lluvia, hay más calor, o sea, ese tipo de problemas también. Está generando la mina mucho problema a los campesinos, a las personas indígenas, es mucho tiempo es, mucho tiempo, es desde el tiempo de patrón de la mina. Inclusive ahí tenemos, debajo de la mina tenemos un reservorio y arriba está la mina. ¿Cómo le parecería? A ver, entonces todo eso tienen que ver las autoridades, pero las autoridades no se preocupan, más se preocupan de defender a la minería, la minería opera quienes, los transnacionales. Yo muy encarecidamente voy a rogarles que tomen conciencia para que no haya enfermedades para nuestros hijos, para nuestros animales, para nuestra agricultura, que nosotros no vivimos con la mina. Entonces, ¿cómo está? Ahorita ya estamos contaminados. La solución no es fácil. Sin embargo, hay decisiones diarias que podemos tomar para cambiar las cosas. El cambio climático es una realidad que nos afecta día a día. Traten de caminar más, de ser más responsables con su consumo y de vivir una vida más responsable con el medio ambiente. Esto fue IDECA Perú. Junior, vamos a conversar un poco entonces sobre el cambio climático y en las comunidades, en el altiplano. Pero también en el trabajo que tú realizas hay un trabajo vinculado directamente con comunidades. Sería bueno quizás comenzar por ahí un poco para dar un marco, ¿no? Claro, sí, es muy importante comentar, ¿no? Que IDECA viene trabajando con las comunidades el tema de hablar sobre los recursos hídricos, cómo ellos lo manejan, y también de alguna manera se hace fortalecimiento, también se maneja el temas ambientales, ¿no? Como ellos, ¿no? Bueno, en sí el trabajo que venimos haciendo con las diferentes comunidades, específicamente Huacuyani, Pisacoma, se escucha de los comuneros o los hermanos comuneros y hermanas la preocupación del cambio climático que ellos vienen pasando, ¿no? Porque según nos comentan ellos también, la manera de quejarse, que ya no es nada como antes, ¿no? Las lluvias son muy rápidas ya, las heladas son muy fuertes, muy extremas, y es una preocupación por el mes de estiaje, agosto, septiembre, ellos ya sopesan la falta de agua. Claro, inclusive en la primera entrevista que el equipo de producción lanza, la preocupación de la señora directamente sobre el agua, ¿no? Claro, exclusivamente, porque ya los ojos de aguas que ellos conocían, ¿no? Que era permanente todo el año, ¿no? Y hoy en día ya por mes de agosto ya se pierden. Incluso a ellos mismos les genera problemas internos ya. Están peleándose por un ojo de agua entre ellos. Claro. Y eso ya es un problema ya preocupante. Ya no, imagino que no solo es aquí en las comunidades, a nivel mundial, a nivel acá de todo el Perú, ya esos problemas ya se debe estar ya. O sea, ya debe haber, pero no se está visibilizando ya. De acá a unos años más, si no se va a un proceso de adaptación o no se hace algo, eso va a generar otro mayor problema.
Así es. Un poco viendo, claro, lo que mencionabas es cómo se viene manifestando, ¿no? Cómo se está presentando en las comunidades. Por ejemplo, en la entrevista, ¿no? El problema directamente con la ausencia de agua, lo que mencionas de los ojos de agua, pero esto trae consecuencias en la vida, en la vida económica, en la vida socioeconómica que desarrollan las mismas comunidades. ¿Cómo desde el trabajo que tú vienes desarrollando se ve estos efectos, estas consecuencias del cambio climático en las zonas del altiplano? Bueno, no solo a nivel de acá de región Puno y a nivel mundial el cambio climático ya está acá, ya se ve, ya se puede sentir, ¿no? Por ejemplo, acá nosotros mismos, el cambio climático en sí ya involucra a todos. En sí, como podemos ver ya a nivel mundial, ya es la pérdida de los casquetes polares. Acá en el altiplano, en el Perú, en la región, ya se ve ya la pérdida de las montañas blancas. En sí, las montañas blancas tienen un aspecto muy especial que todos dependemos, porque son reservorios de agua acá del altiplano que dependemos, tanto las comunidades como la población. No se está haciendo nada por eso. Otra manifestación que se tiene ya del cambio climático que hay en el altiplano son ya, las lluvias ya son muy rápidas, ya no se retienen, o sea, escurre rápido. La lluvia antes era, lento, era un proceso de infiltración, abastecía las aguas subterráneas para que se mantengan los ojos de agua. Hoy en día ya no, las lluvias son rápidos, torrenciales, fuertes, y al mismo tiempo la radiación solar ya son extremas, como ya en la vida cotidiana ya se siente ya eso. Y de la misma manera en las comunidades ya rápido se secan los pastos que aprovechan los animales. O sea, ya necesita ya asistir o algunas medidas, ¿no? Como hace rato comentaba Pablo también, ya, o sea, cuál importante o beneficioso sea este marco ley, ¿no? Que salió también, ¿no? También hay que ver si tiene una ayuda o va a regular en algo en las comunidades, ¿no? Mayormente ese es el punto, porque en esas zonas donde se reabastecen las aguas y donde toda la población se beneficia también. En sí debería estar preocupado todos. Así es, y claro, lo que tú mencionas es muy cierto, ¿no? El cambio climático, claro, estamos un poco enfocándolo por el lado de las comunidades, pero es un problema ya global, ¿no? Global, que afecta a todos los habitantes del planeta, ¿no? Y bueno, y tenemos que hacer algo por eso. Pero bien, vamos a seguir charlando, pero vamos a ir a una pausa comercial y seguimos conversando sobre el cambio climático con Junior Contreras, colaborador de IDECA, vinculado directamente con el trabajo de comunidades y cómo se vive, ¿no? El cambio climático en las comunidades. Una pausa y retornamos. Con Junior Contreras en este tema que estamos desarrollando el día de hoy, que es vinculado al cambio climático. Al principio conversamos con Pablo Abdo, la parte legal de esta ley marco que se ha promulgado, y ahora estamos viendo un poco las causas y consecuencias en nuestra región altiplánica. Y yendo un poco ya a la pregunta final, Junior, has expresado cómo se manifiesta el cambio climático en las comunidades, qué efectos y consecuencias trae, y bueno, también en el video hemos visto también intervenciones, pero quizás lo último, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Cuáles son los desafíos? ¿Qué tipo de acciones se deberían emprender o reforzar, o iniciativas que se deberían hacer? ¿Qué hacer, Junior? Como podemos ver, los diferentes parámetros climatológicos, la manifestación del cambio climático son eventos extremos, ¿no? Por ejemplo, hay una temperatura muy alta, muy baja, puede ser, ¿no? Una precipitación muy fuerte donde causa inundaciones en los ríos, en las comunidades desbordes de ríos, ¿no? Porque debido a que hay una torrencial fuerte, como le decíamos antes, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos, se puede a prevenir o adaptarse a este cambio climático que ya se tiene, ¿no? En sí se debería más enfocarse en proyectos sobre, digamos,
conocimientos ancestrales. Porque se ve ya yo veo cuando viajo a Desaguadero o a Cusco, veo en las partes, en los cerros, en las montañas, veo que están un innumerable andenes, o sea, reservorios de agua, ¿no? Que ya no se practica eso. Entonces yo pienso que las entidades competentes, digamos, del Ministerio de Agricultura o la misma ley debería enfocar en eso, o sea, revalorar, ¿no?, el conocimiento ancestral, porque más antes ya se han pasado estos problemas. Entonces, lo que ellos se tiene que hacer es lo que es la siembra, cosecha de agua, claro, o una administración de agua correcta, porque mayor parte del agua, de los ojos de agua de los ríos, se va a un proceso de filtración y evaporación. Entonces no se aprovecha al 100%, porque directamente el cambio climático está afectando al agua, donde a partir del agua se desarrolla todo, ¿no? Entonces se debería enfocar más en lo que es el manejo del agua, siembra, cosecha de agua, con el conocimiento ancestral y la administración, uso y administración de agua eficiente, porque no se está haciendo eso de parte de las entidades competentes en las comunidades, porque debido a que las pérdidas de las montañas blancas, ya no tenemos el reabastecimiento o reservorios de aguas naturales. Entonces se tiene que hacer en las cabeceras de cuencas ese tipo de gestión de recursos hídricos, que sea integrada. Así es. Bien, interesante. Bueno, es un poco parte de lo que siempre conversamos en IDECA, ¿no? Esta recuperación de los saberes ancestrales con vistas hacia el futuro, ¿no? Con vistas hacia el futuro. Y Junior lo dice claramente, ¿no? Se tiene que recuperar los saberes ancestrales para enfrentar en este caso, el cambio climático. Bueno, muchísimas gracias, Junior. Seguiremos charlando. Gracias por tu participación y por habernos enfocado con precisión estos puntos referidos al cambio climático y particularmente en nuestra región altiplánica. Muchas gracias, Helen. Gracias por la invitación. No, gracias a ti. Bien, pasamos al siguiente segmento, un segmento final en el cual vamos a segmento de carácter cultural, un segmento siempre de carácter informativo que siempre tenemos, y vamos a lanzar un video vinculado a los geoparques, ¿no? Esta realidad, esta propuesta que en el marco hablando del cambio climático, hablar precisamente de la importancia de los geoparques. Es un video en el cual se va a hacer la entrevista a un promotor turístico, a Felipe Varela, sobre los geoparques. Así es que inmediatamente con el trabajo del equipo de producción sobre los geoparques. ¿Qué es un geoparque? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de este término? Bueno, si en la actualidad vemos todos los planes de manejo de nuestras áreas naturales del Perú, todas las áreas naturales tienen sus planes maestros hasta el manejo de la biodiversidad. Pero lo que tenemos que entender que la biodiversidad se determina por el tipo de geodiversidad que existe en el territorio. Si encontramos una geodiversidad desértica, hay un tipo de biodiversidad. Si tenemos una geodiversidad con un origen volcánico, hay un tipo de geodiversidad y de biodiversidad. Y si tenemos un tipo de geodiversidad, por ejemplo, cordillerana o altoandina, tenemos otro tipo de geodiversidad. O estamos en un espacio altiplánico, tenemos otro tipo de geodiversidad y también la biodiversidad que existe. La totora no nace en el lago Titicaca no solo por la cuestión del agua, sino también por el efecto de los tipos de terreno que hay alrededor y que ofrecen tierras buenas para que pueda también conjuntamente con el agua producir totora. E igual nuestras tierras buenas de papa y todo esto alrededor salen más ricas simplemente porque es la semilla, sino la tierra también le da el poder y la riqueza a los alimentos. Entonces esa es la diferencia que tenemos alrededor. Y si nosotros en nuestros planes maestros, en nuestras áreas naturales, hemos llegado hasta la biodiversidad, todavía nos falta involucrar la geodiversidad, que es el estudio del patrimonio geológico. Del patrimonio geológico es importantísimo. Hoy, cuando hablamos de patrimonio geológico, muchas veces solamente pensamos la minería.
Pero el patrimonio geológico va hasta nuestras aguas termales, ¿no? Nuestros arcillas, nuestro chejo, ¿no? La arcilla que se come también para, ¿no? para el estómago. Nuestro patrimonio geológico va hasta nuestros primeros momentos de la cocina primitiva, haciendo la inmersión de piedras, o haciendo las pachamancas, o encontrando la cocción de las carnes sobre las piedras, ¿no? Hasta eso va el geopatrimonio. Las formaciones de los bosques, de rocas, nuestras montañas, las elevaciones de las cortezas. Por ejemplo, a lo largo del territorio podemos ver diferentes colores de tierras. Entonces, en esos colores de tierras podemos determinar arcillas, tierras volcánicas, ¿no? Que tenemos nimbritas y diferentes. ¿De qué épocas? Tenemos las edades, las eras, ¿no? Las diferentes, las existencias de millones de años de seres vivientes, como nuestros amonites, ¿no? Como tantas expresiones fósiles que tenemos aquí. Aquí a la entrada de Puno nomás tenemos un gran parque geológico que ya debería estar determinado como el gran parque geológico, donde se encuentran inclusive árboles fosilizados, ¿no? Troncos de árboles fosilizados aquí a la entrada de Puno. Y realmente el patrimonio geológico es único, nuestro Apu Japía con todas sus leyendas, porque realmente a veces la mitología no la relacionamos a esos procesos de la Tierra y de cómo se forma la corteza terrestre y cómo da resultado. A veces entendemos la mitología desde un lugar muy, muy plano, pero realmente no estamos entendiendo la que nuestra mitología y nuestras leyendas tienen que ver con los procesos geológicos. Por ejemplo, cuando se dice que si la serpiente, ¿no? que forma el Apu Japía en Yunguyo metía la cabeza al lago Titicaca, mejor dicho, el lago desaparecía. Entonces, ¿qué cosa evitó? Hay un sapo, un ampatu al costado, que hace que la serpiente voltee la cara, su rostro, hacia el lado izquierdo, por lo tanto, no llegó al lago, por lo tanto, existe el lago Titicaca gracias al sapo, al ampatu, ¿no? Por eso es el gran homenaje se le hace al ampatu, ¿no? Sobre todo como protector del lago Titicaca, ¿no? Entonces, pero eso tiene que ver todo con un proceso de la corteza terrestre. ¿Por qué? Porque si la corteza terrestre se elevaba un poco más en ese proceso de formación de la Tierra, porque bien sabemos que el lago Titicaca fue creado en un desbalance de la corteza y en un movimiento cíclico de la Tierra, y que se desbalanza la corteza y cambia su eje, ¿no? Se inclina, por lo tanto el agua que estaba por Oyuni, por la zona de Bolivia, corre hacia la zona actual donde está el lago Titicaca, por lo tanto inundando espacios que habían sido habitados, como con grandes culturas, porque se han encontrado infraestructuras arquitectónicas dentro del lago Titicaca, que eso evidencia que el agua inundó espacios. No es que la gente vivía abajo del agua, sino inundó espacios, y por lo tanto hubo una catástrofe inmensa, ¿no? Para ellos el fin del mundo seguramente, una super inundación de aguas, que muchos de ellos seguramente murieron, pero parte de esos sobrevivientes de esa gran catástrofe, ¿no? de inundación del lago Titicaca fue Manco Cápac y Mama Ocllo, ¿no? Parte de la leyenda, porque fueron unos sobrevivientes de esa catástrofe que aparecieron por alguna de las orillas de lo que hoy es el lago Titicaca, y en la mitología lo engrandece, y son los que salen del mar navegando para conquistar el imperio, ¿no? el lago. ¿Cuál es el potencial del Perú y particularmente la región de Puno en temas de geoparques? En la actualidad, a nivel latinoamericano, hay una tendencia por la consolidación de varios lugares como geoparques. Uno, el principal, lo tiene Brasil, que es justamente en el área en el punto donde se separa Latinoamérica de África, justamente en ese espacio se ha desarrollado un geoparque valorando toda
toda la biodiversidad y la geodiversidad que tiene este espacio, pero reflejado frente a África también, ¿no? Que tiene exactamente las mismas condiciones. Entonces, toda esa interpretación se está haciendo en este gran parque, se llama el Geoparque de Araripe, que queda en Brasil. Posteriormente, Uruguay también está trabajando en un gran parque en Punta del Este, el Parque de las Campanas, y también Chile, que se ha formado la gran red de geoparques latinoamericanos. Perú, hemos venido trabajando desde hace el año 2009 con el proyecto Geoparques, he sido parte de ese equipo, los cuales hemos trabajado en diferentes áreas. Hemos trabajado en Paracas, en la costa, cuando lanzamos el primer estudio de geoparques, posterior al terremoto que hubo y a la destrucción de la catedral de Paracas, y justamente nos sirvió porque, ¿por qué? Porque ese era el ícono, y cuando nosotros llegamos y dijimos, bueno, se destruyó el ícono de Paracas, pero era el ícono geológico. Entonces, pero nos sirvió perfectamente para servir una escuela de explicación cómo habían sido los procesos de formación de la corteza terrestre, del perfil de la costa y de cómo se había ido formando ese perfil de la reserva de Paracas y todos esos espacios que en la actualidad solamente se valoraba la biodiversidad, navegaban por el mar y veían las aves, toda esta formación, pero poco valoraban la geodiversidad que era el continente. Y habían bancos de fósiles de tiburones, habían hasta fósiles de plantas que habían estado vigentes en toda esa zona, ¿no? Entonces, eso se trabajó. De ahí hemos trabajado el Colca y el Valle de los Volcanes, que en la actualidad viene siendo la primera propuesta de geoparque nacional, por lo que tienen una entidad de gestión mucho más activa, que es Autocolca. Por lo tanto, tienen dinámicas económicas para poder potenciar esto, cosa que se desarrolló ya el primer encuentro mundial latinoamericano de geoparques hace 2 años, y este año se está haciendo el nacional. Puno, hemos venido trabajando en Ayaviri, en Tinajani, que es la propuesta que teníamos para Puno, cosa que necesitamos que se involucren mucho más las instituciones públicas, como los municipios locales y la región misma y la Dirección Regional de Turismo, porque el corredor Tinajani, como un gran geoparque, se tiene todo el estudio científico. Tiene un gran potencial, ¿no? Sobre todo paisajístico, y sobre todo que se enmarca en ese corredor Cusco-Puno, y cosa que no hay en esta zona, un patrimonio tan cercano y a la vez tan expresivo de estas expresiones, de estos procesos geológicos que se han dado aquí en un proceso sedimentario de hace millones de años, que ha dado formación a todas estas expresiones, ¿no? Que realmente tienen leyendas, cuentos, y sobre todo lo bonito que tiene una participación de las comunidades locales, ¿no? Que realmente entrar al cañón de Tinajani es entrar a otra dimensión realmente. Y hoy ya tiene algunos servicios turísticos que vienen dando. Bien, fue el tema que tuvimos de los geoparques, ¿no? Una entrevista que desarrolló el equipo de producción sobre este importantísimo y sugerente tema. Bien, de esta manera estamos llegando al punto final. Hemos hablado hoy día sobre el cambio climático, hemos hablado de la ley marco del cambio climático, que ya es norma, presentada por el congresista Marco Arana en la conversación con Pablo Abdo. Luego con Junior Contreras hemos hablado de las implicancias, consecuencias del cambio climático en las comunidades. Y bueno, y finalmente han visto ustedes esta propuesta interesante de los geoparques. Como punto final, quizás ir anunciando una actividad que IDECA va a desarrollar y que ya se ha lanzado la convocatoria y ya estamos caminando hacia un interesante evento, el coloquio de feminismo decolonial. Tema sugerente, tema interesante, así es que todos los interesados e interesadas en este tema ya vamos a poder y vamos a tener expositores que ya han asegurado su presencia a nivel internacional para este coloquio de feminismo decolonial, que va a desarrollarse entre el 22 y 23 de junio, así que estamos haciendo el anuncio con bastante anticipación. El auditorio en el cual se va a desarrollar es el auditorio de la Facultad de Derecho de la UNA, acá en el centro nomás, así es que va a ser un evento bastante singular, este coloquio de feminismo decolonial que lo vamos a organizar, estamos organizándolo en IDECA para el 22 y 23 de junio.
El día de mañana, no se olviden, a las 9:30 en Radio Pachamama, hablemos de nuestro mundo. Y los temas que para mañana tiene el equipo de producción son el tema de Unidos por el Titicaca, esta interesante propuesta del equipo CLIP, que permanentemente lo está desarrollando y que en realidad es paradigmático el trabajo que hacen estos muchachos de CLIP en Unidos por el Titicaca. Y también el tema que hemos tocado hoy, pero ya en versión más de radio, sobre la ley marco del cambio climático. Eso con respecto al trabajo del día de mañana. Y no nos vamos a ir sin dar un saludo muy afectuoso, con mucho cariño y con mucha consideración a nuestra compañera de trabajo, colaboradora de IDECA, Janet Vilca Yucra, quien el día de hoy cumple un añito más. Ella colabora en el programa de Culturas Andinas y Género. Así es que el abrazo cordial de todos los miembros en general de IDECA. Un saludo muy cordial. De esta manera llegamos al punto final. Parte de todo el equipo de producción, un saludo cordial y nos estamos viendo la próxima semana. Muchas gracias.